recuerdo tanto de un caso de una paciente, una enfermera, licenciada en enfermería en el hospital Guayaquil, una mujer que llega por un sangrado digestivo bajo, ¿no? Y a esta mujer le hacen la endoscopía digestiva alta, nada. Endoscopía digestiva baja, normal. ¿Dónde está el problema? Tiene que estar en el segmento donde no pasa el endoscopio, ¿no? Entre la segunda porción del duodeno hasta la válvula ileocecal. Ahí debería estar el problema, ¿no? En ese tiempo no contábamos con, o sea, había la gamografía, pero no se contaba en el hospital con los recursos para hacer ni gamografía ni angiografía, ¿no? Vino el cirujano y dijo, bueno, vamos a operarle y a ver qué sale, qué hay. Y efectivamente encontraron un divertículo de Meckel en una mujer de 40 a 42 años. Rarísimo, ¿no? Porque esto dan en la niñez, adolescencia, dan los síntomas, ¿no? Isquemia mesentérica, dolor abdominal, rectorragia y el paciente tiene riesgo vascular, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, MIJA 4/4, tiene probablemente tiene una cardiopatía coronaria, es hipertenso, toma anticoagulantes orales, etc., ¿no? Duplicación intestinal, el diagnóstico del gamagráfico, intosucción, pólipos, tumores pediculados infraluminales, generalmente leionioma. Enfermedad de Crohn solo si existe colitis, ya le decía, si está ahí un Crohn y tiene afectación colónica, podría llegar a sangrar. Pero recuerden que los que más sangran son las colitis ulcerativas. Los tumores a nivel del intestino delgado son malignos todos, pero son raros, por suerte. Pero tienen dificultad en el acceso, ya dijimos que si está en el yeyuno, por ejemplo, es difícil de hacer el diagnóstico porque no hay acceso, ¿no? Tumor carcinoide es aquel paciente productor de serotonina, ¿no? Que tiene esos flujos, se pone rojo, ¿no? ¿Verdad? Por la eliminación de serotonina, y está asociado con los síndromes carcinoides o no, síndromes carcinoides, y el paciente también está relacionado con los MEN, neoplasias endócrinas múltiples, ¿no? MEN 1, MEN 2, siguiente, no Men in Black. Enfermedades del ano recto, ¿no? Estas son las más frecuentes, las hemorroides, tiene la causa más frecuente de rectorragia, de recto llano, 30-40% de los casos. Por eso es importante siempre al paciente hacer si viene con hemorragia digestiva baja, tacto rectal, ¿sí? Es indispensable, ¿no? Porque la mayoría de las veces, si son de recto llano, puede ser que encuentre usted las hemorroides externas o pueden ser internas, ¿no? Pólipos, más frecuentes en los hiperplásticos y generalmente son metaplásticos, no malignizan el recto llano. Fisura de ano, ¿no? Sangre roja, escasa, dolor intenso, post-defecación. Es aquel paciente que es un estreñido crónico, ¿no? 10 días para ir al baño, ¿no? De repente puede ser una fisura anal. O aquellos pacientes que practican el sexo contra natura. Me acuerdo tanto de un paciente, un jovencito de unos 16, 18 años, que vivía con una hemorragia digestiva baja, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el tacto rectal, ¿no? Me llamó la atención las cejas tatuaditas, ¿no? Entonces el paciente tenía una fisura anal, que probablemente había tenido sexo con la natura por homosexualidad, ¿no? Neoplasias, ¿no? Neoplasias cuando las lesiones son excrescentes, es decir, son grandes, se ven, a lo que usted abre los dos glúteos, se ven estas lesiones excrescentes, grandotas, ¿no? Accesibles directamente a veces y ya ve lesiones excrescentes en la región, ¿no? Se puede diagnosticar con tacto o solo con anoscopía o rectosimoidoscopía. Úlcera rectal solitaria, rarísima, pero cuando se presenta produce una hemorragia masiva, ¿no? Impactación fecal, esto sí es frecuente en aquellos pacientes que son ancianitos, ¿no? Van 7, 10 días al baño, ¿no? O están tomando medicamentos, ¿no? Toman codeína para la tos, ojo, ¿no? Toman codeína para la tos, les produce estreñimiento, ¿no? O le están dando tramal por un dolor crónico, ¿no? Producen estreñimiento, ¿sí? Entonces, estos pacientes pueden están ancianos o están encamados, ¿no? O toman ciertos medicamentos. Hay que hacer el tacto rectal. Me recuerdo tanto de un paciente que llegó con una obstrucción intestinal, ¿no? Hicimos la tomografía y tenía una impactación fecal, pero terrible. Y un compañero empezó a dilatar el ano, ¿no? Y empezó a sacar, ¿no? Después de media hora llegó a dilatar tanto que metió la mano y sacaba piedras de consistencias pétreas, ¿no? Que estaban impactadas. Entonces este paciente se salvó de la cirugía, ¿no? Pero estaba impactado, ¿no? Siguiente. Cuerpos extraños en ocasiones tras cirugía abdominal, ¿no? Y yo les contaría la serie de cosas que ustedes se encuentran que los pacientes se meten por el ano, ¿eh?
se meten botellas, se meten desodorantes de bolita, es una cosa terrible. Siguiente. Ahí decíamos de las hemorragias digestivas con tránsito rápido. Recuerden que pueden ser debidas, por ejemplo, a un ulcus péptico, ¿no verdad? Una úlcera péptica. El 15 al 20 provienen del tracto digestivo superior. Puede ser que vengan con varices esofágicas con sus antecedentes de hepatopatía o un síndrome de Mallory-Weiss, el desgarro de la mucosa gastroesofágica por vómitos incoercibles, frecuentemente en alcohólicos. El síndrome de Bouveret es un hilo biliar duodenal que se acompaña de dolor abdominal, vómitos y sangrado, obviamente, perorragia. O el caso de la hemobilia, que es un sangrado a nivel del árbol biliar, que se relaciona con cólico biliar, ictericia y melena, ¿no? O pueden ser neoplasias, rectorragias raras, van acompañados de síndromes paraneopláticos, por ejemplo, la acantosis nigricans. Pero acuérdense que la rectorragia es rara, pero siempre vienen con melena estos pacientes, ¿no? Entonces siempre hay que pedir una sangre oculta en ese, ¿no? En aquel paciente que tiene anemia ferropénica, que tiene a lo mejor un síndrome constitucional y que a lo mejor tiene pérdida de peso, pérdida de apetito, películas por las tardes, más de 60 años, me obliga a investigar sea de colon, sea de estómago, ¿no? Anemia ferropénica. Divertículos duodenales, ya habíamos hablado del divertículo de Meckel, por erosión secundaria a éxtasis del ventrículo o mucosa ectópica. Siguiente. Enfermedades sistémicas. Miren ustedes que yo puse las enfermedades sistémicas en las hemorragias digestivas bajas y no las puse en las hemorragias digestivas altas. ¿Por qué? Porque estoy dando a entender que las enfermedades sistémicas más se relacionan con hemorragia digestiva baja que con hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, coagulopatías y discrasias. Y ya dije, por ejemplo, esos pacientes que tienen hemofilia, ¿no? Y que vienen con una hemorragia digestiva alta o baja, más frecuente las bajas, ¿no? O que tienen una alteración de los factores de la coagulación, ¿no? Tienen un déficit del factor 5 de Leiden, tienen un factor del factor 8, factor 9, 10 en hemofilia, déficit del factor de von Willebrand, etcétera, ¿no? Mastocistosis sistémica, úlceras en tubo digestivo superior con una erupción maculopapulosa pruriginosa, generalmente localizada en tronco y tienen el signo de Darien, ¿no? Estas lesiones maculopapulosas usted las rasca y se escaman, ¿no? Signo de Darien. Amiloidosis, afectación de la motilidad esofágica, el paciente tiene acalasia, por ejemplo, y tienen alteraciones en estómago y colon y pueden presentarse con una hemorragia digestiva baja. Uremia, más frecuente por una úlcera péptica, puede ser también por una diverticulosis. Pseudosantoma elástico, la enfermedad de Grönwald-Strandberg, o el síndrome de Ehlers-Danlos, acuérdense en el circo del hombre de goma, ¿no? Que es una genodermatosis, ¿no? Púrpura de Hermann-Schönlein, una vasculitis en la cual hay artritis, nefritis, hay hemorragia digestiva, hay púrpura palpable, ¿no? El síndrome de Rendu-Osler, que produce telangiectasia hemorrágica hereditaria, pero acuérdense que este Rendu-Osler tiene generalmente pápulas, generalmente tras de los codos o a nivel de la eminencia tenar, y generalmente se acompaña de epíxosis. Esa es la característica. Bien. Otras enfermedades sistémicas, por ejemplo, el síndrome de Stevens-Johnson, asociado al uso de la difenilidantoína, carbamazepina, trimethoprim-sulfa, se producen vesículas y ampollas en la cavidad oral. Estas vesículas ampollas pueden romperse dando origen al sangrado digestivo. Puede también haber en regiones cutáneas y mucosas, ¿no? Vasculitis. Dentro de las vasculitis, la que más produce hemorragia gastrointestinal es la panarteritis nodosa. Y acuérdense que también produce afectación renal. Enfermedades del colágeno como la esclerosis sistémica, que produce telangiectasias intestinales. O la enfermedad de Dego's, rara vasculitis sistémica, que se traduce también en piel, tracto gastrointestinal y sistema nervioso central. Perdón. Leucemias y tumores sólidos como el caso de la enterocolitis neutropénica o tiflitis secundaria a quimioterapia. Bien.
Ok, en mi celular hemos puesto, por ejemplo, la endometriosis intestinal. Aquellos pacientes que tienen mucosa endometrial en el colon, intestino delgado, y que tienen cíclicamente episodios de rectorragia relacionados con la menstruación. Fístula aortoentérica, antecedentes de cirugía aórtica. Cuando se dan estas fístulas aortoentéricas son graves, porque acuérdense que el diámetro de la aorta a nivel abdominal es de 3-4 centímetros. Y cuando hay estas fístulas producen sangrados masivos. Tiene que entrar el cirujano general, tiene que entrar el cirujano vascular, tienen que hacer circulación extracorpórea, muchas unidades de sangre, ¿no? Fármacos y tóxicos, ¿no? Aspirina, anticonceptivos orales, anticoagulantes orales, AINES, corticoides, carcinoma renal en tumores invasores. Esto es muy raro que sea un carcinoma renal se comporte como invasor. Y es muy raro también la presencia de un carcinoma renal, pero puede dar sangrado digestivo. Siguiente. Ahí tenemos una fístula aortoentérica. Ahí tenemos la aortoentérica, ¿no? Aortoentérica. ¿Sí? Aortoentérica. Siguiente. Ahí tenemos una enfermedad de Crohn en un enema varietado de colon. Miren que vemos bien en el colon las austras y de repente desaparecen a nivel del colon. ¿Sí? Siguiente, colon sigmoides y colon izquierdo. Diverticulitis colónica, lo que vemos son las evaginaciones, se ven los estrechamientos en la diverticulitis colónica, ¿no? Siguiente. Un divertículo sangrante en intestino delgado, un divertículo sangrante. Siguiente. Ahí vemos telangiectasias, ¿no? Múltiples. Si yo veo telangiectasias, ¿qué podrá hacer? Puede ser una esclerosis sistémica, puede ser un Rendu-Osler, ¿no? Siguiente. Importante la biopsia. Ahí vemos los divertículos de colon, miren esos divertículos grandes, ¿no? Como cráteres, ¿no? Divertículos. Siguiente. Ahí vemos una colitis pseudomembranosa. Acuérdense, pacientes que han estado tomando cestria, lincomicina, tratamiento, acuérdense, con vancomicina por vía oral, ¿no? Puede presentarse hasta 2 o 3 semanas después de la ingesta de antibióticos. Siguiente. Megacolon tóxico. A veces hemos tenido megacolon tóxicos por enterocolitis mediana. El diagnóstico es bastante fácil, solo con una radiografía simple de abdomen. Si el colon transverso tiene más de 6 centímetros, este es un megacolon tóxico. Es una emergencia médica, hay que entrarlo porque se va a romper ese colon, ¿no? Se rompe, ¿no? Peritonitis. Siguiente. Bueno, ahí está señalada, es una imagen de un libro en el cual hay una isquemia a nivel del colon, ¿no? Isquemia mesentérica. Hay unos signos indirectos de sufrimiento intestinal, ¿no? Que es la dilatación de las asas y el edema interasas. Son signos indirectos de sufrimiento intestinal. Siguiente. ¿Qué hacemos con un paciente con un sangrado digestivo bajo? Exactamente igual que la anterior. Primero, tomar signos vitales y determinar si es una hemorragia digestiva con compromiso con compromiso hemodinámico o sin compromiso, ¿no? Y asimismo hay que estabilizar si está inestable hemodinámicamente. Primero hay que excluir si es un sangrado digestivo alto. Bueno, ¿y cómo excluyo si es un sangrado digestivo alto? Fácil, porque habíamos dicho que había pacientes con sangrado digestivo alto y que tenían enterorragia porque tenían un tránsito esófago-gastrodenal rápido. Entonces, lo que hacemos es colocar una sonda nasogástrica. Si la sonda nasogástrica no sale nada, significa que el sangrado digestivo es bajo. ¿Sí? Por eso, así excluimos. Luego, importante, ¿no? Tacto rectal. ¿Sí? De repente se encuentra con hemorroides, un tumor excrescente de recto llano, una fisura anal, etc., ¿no? Anorrectosimoidoscopía, cuando se requiera, colonoscopía, angiografía, que es por cateterismo, y gammagrafía. Y por ahí me van a preguntar, pero doctor, pero existen ahora otros métodos mucho menos invasivos como la angiotac. Sí, la angiotac nos ayuda, pero recuerden que la angiotac son tomas que no son en vivo. Es decir, que en eso sí es superior la angiografía, es decir, el cateterismo, porque es en vivo, ¿no? Estoy viendo el sangrado en vivo.
¿Cuál es la indicación de una angiografía o de una gammagrafía? La angiografía cuando tengan un sangrado mayor de 0.5 ml y la gammagrafía menor hasta de 0.1 ml. Bien. ¿Qué debemos de hacer con el paciente con hemorragia digestiva? Obvio, ya habíamos hecho la historia clínica, entonces hay que descontinuar el ácido acetilsalicílico, descontinuar los AINES. ¿Se puede hacer una colonoscopia terapéutica? Sí, por ejemplo, aquel paciente que tenga un pólipo y ese pólipo es pediculado y está sangrando, ¿qué puede hacer? Se corta el pedículo y se hace una colonoscopia terapéutica. Embolización intraarterial, ya hablamos por vía cateterismo, la mayoría termina en tratamiento quirúrgico porque son lesiones grandes, y recuerden que hay que pedir sangre oculta en ese cuando usted tiene un paciente con alguna anemia ferropénica, tiene síndrome constitucional, etc. Siguiente. Dele clic sobre la primera imagen, la de su izquierda. Vamos a ver si se abre, si no vamos a la imagen que decía eso. Muy bien. Bueno, este dura unos 6 o 7 minutos, es un video de una colonoscopia real, ¿sí? De un paciente. Ya ustedes han visto y explicado, ustedes van a hacer el diagnóstico de esa colonoscopia, ya lo pueden hacer con la charla que les he dado, ustedes pueden hacer el diagnóstico. Esta es mi visión de lo que ustedes deben de ver en gastroenterología, ¿no? En cuarto año en medicina interna tienen que ver reflujo, tienen que ver todas las enfermedades, y en sexto año ustedes lo que tienen que ver es para qué sirven los métodos diagnósticos y ver los métodos diagnósticos, cómo interpretarlos. Ahí está el endoscopista. Este es el endoscopio, no es un tubo flexible, no puede ser rígido, ¿no? Porque si no puede provocar una perforación intestinal, ¿no? Le van a hacer una colonoscopia a este paciente. ¿Cuál es la ventaja de ahora? Que estos métodos nuevos pueden tomarlos en video, ¿no? Antes solo tomaban la foto, ¿no? Ahí van a dilatar el ano del paciente, ¿no? Para poder meter el endoscopio, ¿no? Ahí están echando vaselina, cualquier cosa, ¿no? Y se procede a meter el endoscopio, ¿no? La ventaja de tener esto, ¿no? Que son videos, ¿no? Antes lo que hacía era el colonoscopio, solo podía tomar fotos, venía con microcámaras para hacerlo, ¿no? Ahora ya vienen en video, ¿no? Se puede llevar el video a la casa y tiene el video, ¿no? Estos videos de un paciente que era un estreñido crónico, ahora iba cada 7, 10 días al baño, ¿no? Y vino por hemorragia digestiva baja, obviamente. Ahí vemos las austras, ¿no? Y ahí empezamos a ver estas cositas, ¿no? ¿Sí ven, no? Esos punteados, ¿no? En la noche anterior a la colonoscopia es necesario descontaminar el colon con una sustancia que se llama Colac. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando usted haga la endoscopia no encuentre heces. Si usted no hace eso a lo que le hace la endoscopia, lo único que va a haber es heces, como en este caso, esos heces, ¿no? Bueno, vamos a ver estas imágenes. Ahí hay un punteadito por ahí. Ahí ya vemos algo. Ahí, miren. Miren. ¿Cuál es el diagnóstico? Diverticulosis. Es una enfermedad miren esos cráteres, ¿no? Una enfermedad diverticular importante, miren. ¿Cuántos divertículos tiene? Ahí le echó agua, no le echa solución salina, ¿no? Eso es probablemente ahí también hay un divertículo. Acá también hay. Acá en el fondo se está formando otro divertículo. Aquí hay dos, en la pared. Él está echando agüita, le echa solución salina. Miren, divertículos. Acá hay otros dos. Miren, ¿no? Dos ahí, ya los hemos visto. Este también probablemente sea divertículo. Miren acá, ¿eh? 3, 4, 6, ¿no? Miren ahí. Dentro de ese hueco hay más divertículos, ¿no? Miren ahí.
Miren acá, ¿no? Tremendos cráteres, ¿no? Ahí le echó agua, miren aquí, ¿ves? Todo lleno de divertículos, ¿no? Y obviamente este paciente había tenido algunos episodios de sangrado digestivo bajo, ¿no? La primera vez le habían diagnosticado de hemorroides, la segunda seguía con hemorroides y la tercera le hicimos la endoscopía y lo que tenía era una enfermedad diverticular. Y miren eso, ¿no? Es espeluznante, ¿no? Para no alargarles el cuento de este paciente se terminó el tratamiento quirúrgico. Como era de colon izquierdo, se hizo una hemicolectomía de la izquierda. Del lado derecho también tenía, pero mucho menos. Este paciente en cualquier momento hacía un sangrado masivo y no se moría de los divertículos, sino se moría desde el shock hipovolémico. Ok, ¿alguna pregunta? Gracias. Ese de ahí ya tienes que sacarlo porque ese paciente ya iba por el tercer episodio y en una de esas se chocaba. Efectivamente el tratamiento es conservador cuando usted no tiene muchos divertículos, le tiene que dar el tratamiento con fibra, ¿verdad? Para mejorar el volumen de las heces. Pero ya en este caso, eso de ahí hay que sacarlo, ¿no? Es que él no se va a morir por los divertículos, se muere o se perfora, ¿verdad? Hace una peritonitis o sangre y se muere por shock hipovolémico. Tratamiento quirúrgico porque es dificilísimo, hermano. Bueno, los dejo con los videos. Hay otro video si quieren verlo, una colonoscopia. Bueno, muchas gracias, ¿no?